Buenos días, muy buenos días a todas, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien ya en este último día laboral de la semana. Vamos a retomar o vamos a continuar con la última parte del curso en la parte teórica y vamos a hablar sobre la unidad número 8. Antes de eso, simplemente recordar un poquito que en las dos unidades anteriores, las 6 y las 7, hablamos de dos sistemas de cultivo in vitro, las células en suspensión y luego las raíces, sobre todo las raíces transformadas, y mencionamos que en ambos casos, en ambos tipos de cultivo, una de las aplicaciones importantes era la producción de metabolitos, de compuestos químicos de alto valor que se originan en la planta y que nosotros podemos no solo extraer de la planta, que podemos tomar del campo, cultivar, sino que podemos producir estos metabolitos en sistemas completamente biotecnológicos, ya sin la necesidad ni de tomar plantas del campo, porque muchas de ellas están amenazadas o en peligro de extinción, y tampoco sin la necesidad de cultivarlas como tal, sino que lo que vamos a cultivar son tejidos, suspensiones o raíces para obtener a partir de ellas los metabolitos. En esta unidad 8 precisamente vamos a hablar ya concretamente de ese tema, de las aplicaciones de la biotecnología vegetal, concretamente para la producción de metabolitos de origen vegetal y que son de alto valor. Antes de comenzar o de empezar a hablar ya de esta unidad, igual si hubiera alguna pregunta, alguna duda que hubiera quedado de las dos unidades anteriores. ¿No? Bueno, entonces vamos a iniciar. Como siempre les voy a compartir la pantalla y como siempre les pido que me avisen cuando ya la puedan ver en sus dispositivos. Ya se ve. Ya. Muchas gracias. Bueno, entonces en esta unidad vamos a hablar, ya hemos mencionado el tema varias veces porque, bueno, de hecho, esto que vamos a ver ahora, junto con lo que ya terminamos de ver, que es todo lo de propagación in vitro, de micropropagación, quizás sean hoy en día las dos aplicaciones más importantes de la biotecnología vegetal, no solo desde el punto de vista de líneas o áreas de investigación o de innovación, sino ya de aplicación industrial, ya de aplicación práctica. Entonces vamos a hablar de producción in vitro de metabolitos secundarios. Bueno, para hablar de esto les pido que recuerden un poquito lo que seguramente vieron con detalle el semestre pasado en la materia de fisiología vegetal, y es el tema del metabolismo secundario. Si se acuerdan ustedes, en muchos organismos, pero sobre todo en las plantas, es donde esto se da de una manera mucho más intensa, existen dos niveles de metabolismo. El metabolismo que se le llama primario es todo lo que tiene que ver con aquellas reacciones que son indispensables para la vida del organismo, en este caso de la planta. ¿Se acuerdan ustedes que en fisiología vegetal hablaron, por ejemplo, de todo lo relacionado con la fotosíntesis, con el metabolismo del nitrógeno en la planta? Antes, más temprano en su carrera, en sus cursos de bioquímica, hablaron de rutas metabólicas como la glucólisis, el ciclo de Krebs, la respiración mitocondrial. Bueno, todo eso es el metabolismo primario, es decir, son todas aquellas reacciones que son indispensables para que el organismo se mantenga vivo. En el caso de las plantas, ese metabolismo primario coexiste con el llamado metabolismo secundario. El metabolismo secundario es una serie muy grande. Vamos a ver, vamos a recordar un poquito, creo que quizá ya lo vieron en fisiología vegetal. Es un conjunto muy grande, mucho más grande incluso que el metabolismo primario,
de rutas metabólicas que vamos a encontrar en las plantas. Sin embargo, esas rutas metabólicas se diferencian del metabolismo primario por tres características. Primero, que cada ruta del metabolismo secundario tiene una distribución taxonómica limitada. ¿Esto qué quiere decir? Que cada ruta solamente existe en una especie o en un pequeño conjunto de especies de plantas. A diferencia, por ejemplo, de la fotosíntesis está en prácticamente todas las plantas, excepto en las parásitas estrictas. Tenemos también la glucólisis, el ciclo de Krebs, esas sí están en absolutamente todas las plantas. En este caso, las rutas del metabolismo secundario van a tener una distribución taxonómica limitada. Cada ruta y por lo tanto cada producto químico de esa ruta solamente lo vamos a encontrar en un grupo muy particular de plantas. Un ejemplo de esto, todos los frutos que consumimos o que comemos todos los días tienen sabores diferentes. Si a nosotros nos tapan los ojos y nos dan a probar un fruto, es muy probable, muy posible que lo identifiquemos, a menos que sea un fruto raro de otra región, pero seguro que lo vamos a identificar porque cada fruto tiene sabores, tiene aromas muy particulares que no se van a dar en otro fruto. Precisamente esos aromas, esos sabores tan particulares de cada fruto, pongamos el ejemplo de la guayaba, el aroma tan característico, el sabor de la guayaba, se deben a metabolitos secundarios. Por eso solamente esa especie los va a tener, otra especie va a tener diferentes y por lo tanto su sabor, su aroma va a ser diferente. Entonces, la primera característica es que la distribución taxonómica es limitada. Otra característica es que como muchos metabolitos secundarios tienen que ver con la defensa de la planta ante cuestiones del medio ambiente o ante otros organismos, muchas veces los metabolitos secundarios solamente se sintetizan bajo ciertos estímulos, es decir, cuando la planta se siente estresada o atacada. No siempre van a estar presentes, solamente en aquellas plantas que están bajo una situación de estrés que las obliga a responder precisamente sintetizando estos metabolitos. No sé si alguno de ustedes ha escuchado esto. Hay muchas plantas de gran valor medicinal y normalmente esas plantas se toman del campo y se utilizan, pero en ocasiones se ha intentado cultivar estas plantas masivamente, es decir, ya plantarlas, cuidarlas, regarlas para poderlas cosechar sin necesidad de tomarlas del campo. Y en esos casos, casi siempre lo que se ha visto es que resulta que esas plantas no funcionan muy bien, porque como nosotros las cuidamos, las regamos, las protegemos de plagas, nunca están tan estresadas como para producir los metabolitos. Entonces resulta que las plantas crecen muy bien, muy bonitas, pero producen cantidades muy bajas de los principios activos, precisamente porque muchos metabolitos secundarios solamente los va a producir la planta en condiciones de estrés. Esa sería la segunda característica. Y la tercera es que los metabolitos secundarios aparentemente no son indispensables para la vida de la planta. ¿Qué quiere decir esto? Que si una planta, por una mutación, por poner un ejemplo, pierde la capacidad de producir un metabolito secundario, eso no necesariamente significa que esa planta se va a morir, puede seguir viviendo. Es decir, un fruto que no produzca sabor, que no produzca aroma, una planta que no produzca cierto compuesto de defensa, pues puede seguir viva. Por ejemplo, en el metabolismo primario, una planta que ya no pueda hacer glucólisis o una planta que ya no pueda hacer ciclo de Krebs, inmediatamente va a morir. Son rutas bioquímicas indispensables para la vida. En el caso de los metabolitos secundarios, fíjense bien, se los podríamos quitar a una planta y eso no significa que en ese momento va a morir. Sin embargo, esta planta que ha perdido la capacidad de producir estos metabolitos va a ser menos apta para
competir en el entorno ecológico. No se va a poder defender, no va a poder atraer polinizadores, diseminadores de semilla, etcétera. Y entonces, a la larga, fíjense bien, la selección natural va a eliminar al linaje de esa planta, es decir, va a desaparecer. No inmediatamente, sino después de un proceso natural de evolución, de selección natural. Si una planta, por ejemplo, pierde la capacidad de sintetizar un compuesto de defensa contra un hongo, pero nosotros la colocamos en un entorno protegido en donde nunca se presente ese hongo, pues realmente la planta va a vivir sin ningún problema. Estos compuestos no son indispensables para la vida, sino que lo que hacen es que las plantas sean más aptas, más capaces de competir en su entorno ecológico. Estas son las tres características que nos permiten a nosotros diferenciar entre un metabolito primario y uno secundario. A ver, no sé si queda claro, si hay alguna duda, si recuerdan haber platicado de esto en fisiología vegetal. Muy bien. Bueno, aquí ya no vamos a hablar de cuestiones ni de fisiología vegetal ni de ecología. Esas son temas pues de otras materias. Lo que estamos hablando es de biotecnología. ¿Y por qué le interesa a la biotecnología esto del metabolismo secundario? Porque resulta que para nosotros humanos estos metabolitos secundarios que producen las plantas son muy valiosos. A nosotros nos interesa, para nosotros son muy, muy importantes. Muchos de estos metabolitos pues son medicinas, son fármacos. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Fíjense qué molécula tan complicada, sería imposible sintetizarla de manera artificial. Se llama paclitaxel. Es un compuesto que se utiliza y es muy eficiente en la quimioterapia para combatir muchos tipos de cáncer. Entonces, muchos metabolitos secundarios pues son o tienen esas características. Lo mismo la vinblastina y otra molécula parecida que se llama vincristina se han utilizado mucho precisamente en la quimioterapia para tratar el cáncer. Muchos otros compuestos pues son saborizantes, es decir, son precisamente esos compuestos que le dan sabor a nuestros alimentos. Cuando nosotros le ponemos a lo que estamos cocinando, le ponemos, por ejemplo, orégano, tomillo, albahaca, todas esas hierbas que le llamamos de olor, pues realmente lo que estamos buscando es estos metabolitos secundarios que le van a dar a esas plantas un aroma, un sabor particular y que a nosotros nos resulta agradable y queremos incorporar a nuestros alimentos. También muchos se utilizan como colorantes, se utilizan también para la elaboración de perfumes. La mayoría de los perfumes, si ustedes leen la etiqueta, van a encontrar que dice que contienen geraniol, que contienen citral, en fin, una serie de compuestos químicos que son de origen vegetal y que producen aromas muy agradables que nosotros utilizamos no solo en los perfumes estos que nos ponemos a veces, sino en desodorantes, inciensos, aromatizantes para la casa, etcétera. Algunos otros metabolitos secundarios son pesticidas, es decir, sirven para combatir insectos o para combatir otro tipo de plagas y por eso los utilizamos. Entonces, la razón de por qué la biotecnología se interesa tanto en el metabolismo secundario es precisamente por la enorme cantidad de usos, de aplicaciones y el alto valor que tienen estos compuestos para nosotros. ¿De cuántos compuestos estamos hablando? Es decir, cuando hablamos de metabolismo secundario, para darnos una idea realmente de qué número de compuestos estamos hablando. Bueno, aquí tenemos una tablita, un cuadrito, donde nos menciona los principales grupos de metabolitos secundarios. Estos están clasificados por su estructura química. Seguramente a ustedes de su materia fisiología vegetal se les hacen familiares nombres como terpenoides o isoprenoides, compuestos fenólicos o alcaloides. Precisamente esos son los tres grupos más importantes de metabolitos secundarios. Y fíjense aquí de qué número de moléculas estamos hablando. Por ejemplo, solamente por mencionar uno de esos grupos,
los alcaloides, estamos hablando que se conocen o se conocían, este trabajo ya data de algunos años, seguramente hoy la cifra es mucho más alta, 21,000 alcaloides diferentes. Imagínense ustedes lo que es eso, 21,000 rutas metabólicas completas diferentes. Obviamente no están en una planta. Acuérdense, estas están repartidas entre todas las especies de plantas. Eso quiere decir que una planta en particular quizás solamente tenga 3, 4, 5 de estas 21,000 rutas, pero entre todas las especies de plantas que se han estudiado, se han identificado 21,000 alcaloides diferentes, todos ellos con algunos usos potenciales importantes en cuestiones, como les decía, de medicina, en cuestiones de combate a plagas, de combate a algunos insectos, etcétera. Es decir, de eso estamos hablando. Ya no vamos a hablar de otros grupos, pero si se fijan ustedes, si le vamos sumando, pues realmente el metabolismo secundario es increíblemente amplio, mucho más amplio en cuanto al número de compuestos químicos que genera que el metabolismo primario. Ahora, ¿qué características tiene? Algunas otras características importantes tienen los metabolitos secundarios, ya desde el punto de vista, fíjense bien, no de lo que hacen en la planta, eso ya lo vieron en fisiología vegetal, sino de los usos que tienen para nosotros como humanos y el alto valor que estos alcanzan. Bueno, algunos metabolitos secundarios muy importantes en cuanto a los usos que les podemos dar tienen una distribución taxonómica sumamente estrecha, es decir, muy pocas especies de plantas los van a producir. Por lo tanto, si nosotros queremos utilizar estos compuestos, los queremos producir, los queremos comercializar, solamente disponemos de una o de dos especies de plantas a partir de los cuales los podemos obtener. Aquí tenemos simplemente algunos ejemplos de metabolitos que quizá por su nombre pues no los tengamos o no los relacionemos mucho con nuestra vida diaria. Por ejemplo, el ácido clorogénico es esta molécula. El ácido clorogénico, es uno de los compuestos, perdón, más importantes para dar el sabor y el aroma precisamente al café. No sé si ustedes gustan del café. Yo, por ejemplo, en estos momentos tengo aquí mi taza de café. Todos los días lo consumo y lo que busco precisamente es que me gusta el sabor, me gusta el aroma y eso radica en esta molécula, el ácido clorogénico. A veces pensamos que eso, el sabor, el aroma del café tiene que ver con la cafeína. En realidad no, la cafeína le da sus propiedades estimulantes. Realmente el sabor, el aroma tiene que ver con este tipo de compuestos. Y si se fijan, solamente el café, hay dos especies de café que se explotan únicamente, la arábica y la robusta, son las que son capaces de producir estos compuestos. Cualquier otra planta no nos va a servir para hacer café porque precisamente carece de esto. Otro compuesto que seguramente conocemos muy bien, aunque quizá no su nombre, es el cinamaldehído, que es el sabor, el aroma precisamente de la canela. Ese solamente se encuentra en la canela y un poquito en algunas otras especias como el cardamomo. Es decir, son compuestos que tienen una distribución taxonómica muy, muy reducida. Estos compuestos, el chavicol, eugenol, son los que le dan ese aroma tan particular, ese sabor que a algunas personas les gusta y a algunas otras no, del clavo, de esos clavos que se utilizan como especie para hacer la comida. Este es el compuesto que le da el sabor a la nuez moscada, que a veces le ponemos, no sé, algunas pastas, cremas que hacemos. Esos compuestos son compuestos que nosotros usamos muy frecuentemente, quizá no todos los días o quizá sí, pero que son producidos por plantas muy, muy, muy limitadas en cuanto al número de especies y son compuestos sumamente valiosos. Si ustedes se acuerdan, algunos de los
procesos históricos más importantes en la historia de la humanidad, en la historia, por ejemplo, de la colonización por parte de europeos de muchas regiones del mundo, tuvo que ver precisamente con la búsqueda de las famosas especias. Y precisamente al decir que estamos buscando especias, estamos buscando este tipo de compuestos que para nosotros son muy agradables y los vamos a incorporar a nuestros alimentos. Entonces, este es un ejemplo de el gran valor, pero también de lo difícil que a veces es obtener este tipo de compuestos químicos porque la cantidad de plantas que los producen es muy, muy pequeña. No sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta. Bueno, mencionamos algunos compuestos químicos que tienen valor, que tienen importancia como saborizantes, pero esos no son los únicos. Quizá desde el punto de vista humano, más importancia tienen todavía aquellos que utilizamos como medicinas, porque muchas veces este tipo de compuestos salvan vidas. Un ejemplo precisamente es la vinblastina que produce esta especie Catharanthus roseus, que les comentaba se utiliza en la cuestión del tratamiento de algunos tipos de leucemia, de cáncer, compuestos como la codeína, como la morfina, que produce esta planta que es precisamente la amapola. Y seguramente ustedes saben, ustedes han escuchado que para casos de dolor muy, muy extremo, es decir, para personas que están sufriendo dolores sumamente fuertes, la única opción para curar, no para curar, perdón, sino para aliviar ese dolor es precisamente la morfina, que es un compuesto de origen vegetal, es un metabolito secundario que se obtiene precisamente de la amapola. Muchas veces el problema para obtener este tipo de compuestos es la muy baja cantidad a la cual se producen. Es decir, muchos de estos compuestos representan, fíjense, únicamente el punto 0,005 del peso seco de la planta. Es decir, es una nada. Nosotros necesitaríamos kilos, por no decir toneladas de material vegetal para extraer simplemente unos cuantos gramos de estos compuestos. Es decir, se necesitan, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, 200 kilos de hojas, imagínense cuánto es eso, es muchísimo, para producir un solo gramo de los alcaloides de este tipo, de la vinblastina y de la vincristina que se utilizan en el tratamiento del cáncer. O se necesitan 7 kilogramos de la corteza de un árbol, Taxus brevifolia, para producir un solo gramo de Taxol, que es un compuesto que se utiliza también como anticancerígeno. Por eso, la dificultad a veces y el precio tan alto, tan poco al alcance de muchas personas que alcanzan estos compuestos. En el caso aquí de nuestra región y de estudios que hemos hecho aquí en la universidad, les pongo simplemente este ejemplo. Miren, estas plantitas son cactus que tenemos ahí en el laboratorio que manejamos en el banco de germoplasma, pertenecen al género Turbinicarpus. Estos cactus son cactus que actualmente desafortunadamente están muy amenazados en México, están en muy grave peligro de extinción. Y lo que quiero que noten ustedes es que estos cactus son dos especies, estos dos cactus que les muestro aquí ya son adultos. Sabemos que son adultos porque pues ya tienen flor, ya están en su etapa reproductiva. Entonces son adultos, pero comparen, fíjense, comparen el tamaño de estos cactus con esta monedita de peso. O sea, les puse la moneda no porque cuesten eso, seguramente cuestan mucho más, sino para que ustedes puedan ver una escala del tamaño de estas plantas. Son plantas diminutas y están además en peligro de extinción. Vamos a suponer que estos ya se ha demostrado, de hecho no es suposición, que estos cactus produzcan compuestos químicos, en concreto alcaloides, que sean de interés médico. Si nosotros quisiéramos explotar estos compuestos y suponiendo, fíjense bien, que la concentración que vamos a encontrar en el cactus es del 0,05 del peso fresco, es mucho. Realmente las cantidades son mucho menores, pero bueno, vamos a mencionar una cantidad alta, vamos a suponer que sea esto. Si la proporción del compuesto que encontramos en el cactus, fíjense bien,
Quiere decir que una planta de estas que les estoy mostrando completa, si la sacrificamos toda, con todo y raíz, flor, todo, más o menos pesa 5 gramos. Y eso lo que nos daría, fíjense bien, son únicamente 2 miligramos del metabolito, 0,002, es decir, una cantidad mínima del compuesto de interés. Si yo quisiera tener no esto, sino obtener, fíjense, 1 gramo completo, es decir, si yo quisiera tener 1 gramo del metabolito, más o menos tendría que sacrificar 500 plantas. Es decir, tendría que tomar del campo, tomar de su hábitat natural 500 plantas, sacrificarlas para extraer 1 solo gramo del metabolito. Si se fijan, les acabo de comentar que son especies amenazadas. Muchas de ellas ya ni siquiera quedan 500 plantas en su hábitat natural, quedan 300, 250, es decir, para 1 solo gramo nos acabaríamos, literalmente nos acabaríamos lo que queda de la especie. Por eso, muchas de estas plantas simplemente, aunque produzcan compuestos de gran interés, simplemente no los podemos aprovechar porque nos acabaríamos la población completa y ni siquiera obtendríamos la cantidad suficiente, por ejemplo, para curar una sola persona utilizando estos compuestos. Bueno, no sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta, alguna duda sobre la importancia de estos metabolitos, de los metabolitos secundarios. ¿No? Muy bien. Bueno, ¿qué Bueno, yo alternativa? tengo uno. Sí, claro, dime. Mm, Me preguntaba si estas frutas metabólicas que sintetizan estos metabolitos son exclusivas de plantas. También, o sea, yo sé que taxonómicamente hay en plantas, pero no sé si hay en animales o en hongos. En hongos hay algunas, pero son diferentes. O sea, las que encontramos en plantas no las vamos a encontrar. Los hongos tienen varias rutas de metabolismo secundario, pero son diferentes. El tipo de compuestos que producen son muy diferentes a los que producen las plantas. Y en el caso de los animales, el metabolismo secundario es muy, muy raro. Es decir, nosotros tenemos muy pocos metabolitos que podríamos llamar metabolitos secundarios. Ejemplos en animales, por ejemplo, estos compuestos de aroma tan desagradable que produce el zorrillo, lo producen los zorrillos para defenderse, se podrían considerar metabolitos secundarios. Si se fijan, se ajustan a la definición de un metabolito secundario. Quizá algunos venenos que producen, pues no sé, serpientes, algunos moluscos, etcétera, medusas, se pueden considerar metabolitos secundarios, pero en realidad los animales casi no tenemos estas rutas de metabolismo secundario. En nosotros, por ejemplo, como humanos, los únicos compuestos que quizá podríamos un poco forzado considerar metabolitos secundarios, pues son nuestras feromonas, porque van dirigidas hacia una cuestión ecológica evolutiva, pero realmente en animales prácticamente no existen estas rutas metabólicas. En hongos sí, pero son diferentes a las de las plantas. En algas también existen algunas rutas, pero también son diferentes a las de las plantas. Es decir, en resumen, estos compuestos de los que hemos estado hablando aquí no los vamos a poder obtener de algún organismo que no sea una planta, incluso, perdón, que no sea una planta de cierta especie en específico. No sé si queda claro. Sí, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, Yo, profe, sí, dime por favor. bueno, justo leí que la flor de cempasúchil, ahorita por las fechas, suele ser también muy útil, por ejemplo, como insecticida, como colorante, o sea, la pueden utilizar como colorante y también no recuerdo qué otra propiedad, también es como para problemas estomacales y eso. Pero mi pregunta va, si, por ejemplo, cada propiedad como organoléptica tiene Sí. distintos metabolitos o solo es un metabolito secundario que posee todas esas propiedades.
Sí, bueno, la propiedad del pigmento, en el caso del cempasúchil, el pigmento es un tipo de compuestos. Los compuestos que van a tener ciertas propiedades, digamos, insecticidas para combatir plagas, son otros, son un grupo de compuestos químicos que se llaman piretrinas, piretroides, que se producen en varias plantas y podría ser que alguno de estos dos o la combinación de los dos nos diera el efecto medicinal que tiene la planta. Entonces, muchas veces vamos a encontrar que una característica de una planta puede estar dada por un compuesto en particular o por un cóctel de 2, 3, 4 compuestos que una vez que los mezclamos nos van a dar esa propiedad. Entonces, en el caso del cempasúchil, por un lado hay colorantes, por otro lado hay piretroides. De hecho, hay plantas como el crisantemo, las flores de crisantemo que producen cantidades mucho mayores de estos compuestos insecticidas. Ya desde la antigüedad se utilizaban, por ejemplo, en donde los griegos, los romanos, donde guardaban su ropa, que no la guardaban en closets como nosotros con ganchitos, sino que la guardaban en una especie de baúles de cajas de madera, pues donde ponían su ropa, esparcían pétalos de crisantemo, precisamente para alejar a las polillas. Entonces, es un tipo de compuesto diferente. Y la combinación de todo eso es lo que le va a dar sus propiedades medicinales. No sé si queda claro o te confundí. No, sí queda claro, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, entonces si se fijan, hemos dicho que los metabolitos secundarios son muy valiosos, son compuestos que utilizamos todos los días, no solamente cuando nos enfermamos y tomamos alguna medicina, sino que todos los días, si nosotros, por ejemplo, por mencionar simplemente un ejemplo, nos lavamos los dientes, esa pasta que utilizamos para lavar los dientes, normalmente vamos a ver que sabe a menta, le ponen un poquito de menta precisamente para darle un sabor agradable y le ponen también un poquito de capsaicina. La capsaicina es el compuesto picante del chile. En cantidades muy bajas no nos va a dar una sensación de que nos picó como el chile, sino una sensación de frescura, de que tenemos la boca muy fresca, aunque la tengamos sucia porque no nos lavamos muy bien, sentimos esa limpieza, esa frescura precisamente por la capsaicina. Entonces, fíjense, un acto tan habitual como lavarnos los dientes, pues ya implica que estamos usando al menos 2 metabolitos secundarios que se extraen precisamente de plantas. Entonces, son compuestos que utilizamos continuamente, pero muchos de ellos no son fáciles de obtener. Ya vimos ejemplos de por qué. Aquí es donde precisamente entra nuestro tema, que es la biotecnología. Es decir, hay compuestos que son difíciles de obtener, son muy caros y que la opción más interesante para poderlos producir, comercializar, utilizar masivamente es precisamente la biotecnología. ¿Cómo los vamos a producir? Pues realmente, si se acuerdan ustedes, esto ya lo mencionamos en su momento. Podemos utilizar cultivos de tejido calloso, ya sabemos lo que son. Podemos utilizar cultivos de células en suspensión, también lo acabamos de ver en la unidad número 6, o podemos utilizar cultivos de raíces que pueden ser normales o transformadas, aunque lo mencionamos en la unidad anterior, en la 7, que normalmente van a ser transformadas. Esos 3 sistemas, fíjense bien que nosotros ya hemos hablado de ellos, el tejido calloso, las células en suspensión y las raíces transformadas, nos pueden permitir producir de una forma muy eficiente estos metabolitos secundarios, pero en sistemas biotecnológicos, en sistemas in vitro. Ya no estamos hablando de sembrar la planta, sacarla del suelo, molerla, extraer el metabolito, sino estamos hablando de tener sistemas de cultivo que nos permitan en un entorno controlado estar produciendo estos compuestos. Incluso se acuerdan que ya vimos ejemplos para células en suspensión y cultivo de raíces, vimos ejemplos de sistemas de cultivo basados en bioreactores de 500 hasta 2000 litros, es decir, podemos producirlos
a gran escala. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es precisamente de algunas de las características que necesitamos comprender para emprender nosotros la producción de metabolitos secundarios usando sistemas biotecnológicos. Ya no vamos a hablar de lo que es el tejido calloso, de lo que son las suspensiones o los cultivos de raíces. No, eso ya lo hemos hablado antes, sino que vamos a hablar precisamente de cómo los vamos a adaptar y manejar para la producción de metabolitos secundarios. Aquí un ejemplo. Algunos de los tejidos callosos que tenemos ahí para que ustedes observen, recordarán a la entrada del laboratorio. Si ustedes leen lo que tienen escrito, seguramente quienes ya revisaron eso a detalle lo notaron, aunque bueno, eran muchos, quizá ya no se acuerden de estos en particular, pero algunos tejidos callosos son de unos cactus que pertenecen al género Coryphantha. El género Coryphantha se caracteriza por producir una gran cantidad de metabolitos secundarios de interés, de gran valor en cuestiones médicas. Sin embargo, pues son plantas, otra vez volvemos al problema que les comenté, son plantas muy pequeñitas, son plantas amenazadas por extinción, son muy escasas, muy difíciles de obtener. En teoría ni siquiera las podríamos tomar del campo, se necesitarían permisos muy especiales para hacerlos. Entonces, la posibilidad de utilizar estos compuestos, pues en este momento no la tenemos porque nos acabaríamos literalmente a la especie. De nada serviría estudiar el compuesto, determinar que lo podemos utilizar, pero resulta que ya la especie que lo producía, pues ya no la acabamos, entonces ya no hay manera de obtenerlo. Bueno, seguramente ustedes habrán visto en los cultivos que les comenté que el tejido calloso de estas especies crece sumamente bien. De hecho, del tiempo en que colocamos esos cultivos a hoy, pues ya muchos de los recipientes seguramente lo habrán observado, quienes hayan ido recientemente a revisarlos, ya están llenos, es decir, ya se acabaron el medio de cultivo y ya el tejido calloso prácticamente está llenando todo el recipiente. El tejido calloso se desarrolla muy rápido en estas especies y lo interesante es que utilizando técnicas muy modernas, una técnica que se conoce como cromatografía líquida de ultra alta resolución acoplada a espectrometría de masas, nos permite determinar todos los compuestos químicos que se producen en el tejido calloso. Y de esta manera se pudo demostrar, por ejemplo, que en esta especie se produce en el tejido calloso 61 diferentes compuestos químicos, fíjense, no uno, sino 61 compuestos químicos que podrían ser de gran interés. Cada uno de ellos podría tener diferentes usos o aplicaciones, y esto en el tejido calloso. Entonces, esto es una demostración o una muestra de que si nosotros cultivamos masivamente este tejido, lo mantenemos, lo multiplicamos, pues podemos utilizarlo, a diferencia de la planta como tal, que no podemos ni debemos usarla. Los tejidos callosos sí los podemos utilizar sin ningún problema, porque no estamos tomando plantas del ambiente natural, sino que simplemente estamos generando nosotros nuestros propios sistemas biotecnológicos para producir estos compuestos. No sé si quede claro. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Aquí simplemente por mencionar algunos ejemplos de aquellos compuestos o metabolitos secundarios que ya se producen de manera, digamos, rutinaria a través de la biotecnología. A veces cuando los utilizamos, a veces cuando compramos una medicina, pues obviamente en el empaque, en la caja de ese producto, no nos va a especificar de dónde se obtuvo, simplemente quizá nos diga qué es y qué tan puro está, pero algunos de ellos pudiera ser que ya se estén produciendo por biotecnología. Por ejemplo, muchos compuestos que se utilizan como antimicrobianos, ya sea antibióticos, antivirales o compuestos para combatir infecciones por protozoarios. Por ejemplo, las amibas, que son tan dañinas, hay muchas amibas que nos enferman, pues quizá ustedes saben que en realidad no son bacterias, son protozoarios
compuestos para el tratamiento de los tumores cancerosos. Se produce una buena cantidad de ellos a partir de estas especies de plantas. Compuestos para combatir el dolor, es decir, aquí tendríamos, por ejemplo, los compuestos de la amapola, la codeína, la morfina, etcétera. Enzimas para procesar alimentos, proteasas, por ejemplo, que se obtienen de papaya, de piña. Enzimas para la biotransformación de algunos compuestos que se obtienen, por ejemplo, de cultivos in vitro de la planta de marihuana, de la digitalis, de la menta, etcétera. Saborizantes, sabor a apio, a cebolla, ajo, chile, etcétera, etcétera. Entonces vemos que una gran cantidad de metabolitos secundarios, de compuestos secundarios de alto valor, ya se están produciendo a través de sistemas biotecnológicos basados en cultivos. Ya les comenté, solo hay tres opciones: o cultivos de tejido calloso, cultivos en suspensión o cultivos de raíces, normalmente raíces transformadas. Ahora, bueno, si hubiera alguna pregunta me interrumpen, por favor, con toda confianza. Cualquier metabolito secundario, fíjense bien, cualquier metabolito secundario se puede producir in vitro. En alguno de estos sistemas o incluso en dos o hasta en los tres podemos producir cualquier metabolito secundario. Pero eso, y esto es muy importante, no quiere decir que sea en todos los casos económicamente viable o costeable. Hay algunos metabolitos secundarios que tienen precios relativamente bajos, son relativamente fáciles de obtener por métodos convencionales y por lo tanto, si bien sí los podríamos producir in vitro, no habría ningún problema. Al final no podríamos competir en precio con la producción convencional o tradicional. Por poner un ejemplo, el mentol. El mentol se utiliza en muchos productos, es ese compuesto que da el aroma, el sabor a menta. Se utiliza en las pastas para lavarnos los dientes, pero también se utiliza en las pastillitas de menta que a veces consumimos. Se utiliza incluso en algunas cremas, en algunas otras cuestiones. El mentol tiene un mercado muy importante. Sin embargo, es muy fácil cultivar la planta de menta y es muy fácil extraer el mentol. Sí lo podríamos producir en sistemas biotecnológicos, pero nosotros quizá no podríamos competir en cuanto a precio. Es decir, realmente es un producto barato, está al alcance de todos, no es un producto caro, se produce muy fácilmente. Entonces, muy probablemente, quizá por fines de investigación, pero por fines comerciales, a nadie le interesaría ponerse a producir mentol a partir o a través de sistemas biotecnológicos. Sin embargo, hay otros compuestos como estos de mucho más alto valor, es decir, que se pueden comercializar mucho más caros, en donde sí sería atractivo producirlos en sistemas biotecnológicos. Entonces, fíjense bien, para que un compuesto químico sea viable económicamente, no técnicamente, técnicamente pudiera ser cualquiera, sino económicamente tiene que ser un compuesto, en primer lugar, de alto valor. Y en segundo lugar, fíjense bien, que se produzca en cantidades suficientes en los cultivos in vitro. ¿A qué me refiero? Si se fijan, aquí vemos algunas especies de plantas, algunos metabolitos de alto valor, y aquí vemos dos valores. Estos dos valores, ¿qué son? El A es la cantidad que yo obtengo en mis cultivos in vitro. Es la cantidad de metabolito, el porcentaje de metabolito con respecto a la biomasa que yo obtengo en mis cultivos in vitro. El B es la cantidad que produce la planta en el entorno natural, es decir, qué cantidad del metabolito se encuentra o se produce en la planta que yo tengo en una maceta, en el campo o en un invernadero. Si yo hago una relación, es decir, A sobre B, una relación de lo que se produce in vitro con lo que se produce en el campo,
yo voy a obtener, si es la misma cantidad, si se fijan, vamos a suponer que sea 2 y 2, voy a obtener una relación de 1. Es decir, una relación de 1 quiere decir que yo puedo obtener in vitro en alguno de los sistemas que les comenté la misma cantidad de lo que se produce en la planta normal. A partir de ese valor, fíjense bien, mi sistema biotecnológico yo puedo decir que funciona bien, porque al menos yo produzco la misma cantidad en mi tejido calloso, por poner un ejemplo, de lo que produce la planta. A veces yo puedo hacer ciertas modificaciones, y es lo que vamos a ver más adelante para terminar esta unidad. Yo puedo hacer ciertas modificaciones en mis medios, en mis condiciones de cultivo, para que se produzca incluso una mayor cantidad del metabolito en mi cultivo in vitro que lo que produce la planta en el campo. Y en ese caso es donde yo veo una relación mayor a 1. Un número mayor a 1 en esta columna me está diciendo que mis cultivos in vitro producen más que lo que produce la planta. Eso quiere decir que mi sistema biotecnológico está funcionando bien. Y si se fijan, se pueden obtener valores superiores a 1 en el rango de 3, 5, pero se ha llegado a un rango hasta de 77. ¿Qué quiere decir este 77? Que mi sistema biotecnológico produce 77 veces más metabolito secundario de lo que produce la planta en el campo. Eso es lo que yo buscaría en un sistema biotecnológico, que se vaya produciendo cada vez una mayor cantidad para que yo con menos biomasa pueda obtener, pueda extraer mayor cantidad del metabolito. No sé si quede claro a qué se refiere esta relación. Entonces, fíjense, para que yo pueda decir que tengo o que desarrollé un sistema biotecnológico eficiente desde el punto de vista económico para producir un metabolito, primero, ese metabolito tiene que ser de alto valor. Y segundo, mi sistema biotecnológico debe de producir al menos la misma cantidad de lo que produce la planta en condiciones normales. Eso me daría el valor de 1. Y de preferencia, yo tengo que manipular, vamos a ver cómo más adelante, ese sistema para irme a valores incluso superiores. El máximo, por ejemplo, que se ha llegado es de 77. Entonces, eso es lo que yo tengo. Si yo comercialmente en una empresa, por ejemplo, me quiero poner a producir metabolitos, tengo primero escoger uno de alto valor y segundo, desarrollar un sistema biotecnológico que al menos me dé una relación de 1. A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, miren, lo que nos resta ver, eso lo haremos la próxima semana, vamos a revisar precisamente qué alternativas tenemos como biotecnólogas, biotecnólogos para incrementar esa producción. Es decir, qué estrategias podemos seguir para incrementar la producción del metabolito en mis cultivos in vitro. Ahora, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy los contenidos de esta unidad, porque quisiera tomar simplemente unos minutos para comentarles lo siguiente. Algunos de ustedes seguramente ya se han dado cuenta que en esta plataforma Teams les he subido algunas informaciones que tienen que ver ya con el cierre del semestre. Ya estamos en el mes de noviembre, el semestre termina al terminar este mes, entonces ya estamos en el momento pues de pensar en el cierre precisamente de todas, bueno, no nada más de esta materia, sino de todas las que llevan en este momento. En concreto, primero les puse ya el segundo examen parcial. El segundo examen parcial, les pido que revisen la información. Todavía tenemos un buen plazo para entregar ese material. El segundo examen no va a ser un examen tradicional en el sentido
de que ustedes contesten algunas preguntas, sino ustedes lo que van a hacer es proponer un proyecto. Esto es importante, miren, en el área de la biotecnología, cuando nosotros queremos colocarnos en un empleo o cuando queremos ingresar a un posgrado o cuando nosotros queremos obtener un financiamiento para establecer una empresa, nunca nos van a poner un examen de opción múltiple, un examen de contesta estas preguntas, no, siempre nos van a pedir un proyecto, es decir, a ver, ¿quieres trabajar aquí? Proponme un proyecto de lo que vas a hacer. ¿Quieres ingresar a un posgrado? Proponme un proyecto de la tesis que piensas hacer. ¿Quieres dinero? ¿Quieres un financiamiento para una empresa? A ver tu proyecto, voy a revisar tu proyecto. Entonces es importante que nos acostumbremos un poquito, más que a contestar exámenes, que eso ya seguramente tienen mucha experiencia, a tener esta visión de que muchas veces lo que va a hablar por nosotros no es la capacidad de contestar un examen, sino de proponer un proyecto interesante, coherente, etcétera. Entonces, en este caso, el examen va a consistir precisamente en eso. Si no lo han hecho, lean las instrucciones, revisen eso y si hay alguna pregunta, con toda confianza me dicen. Además del examen, les puse información acerca de la última actividad que vamos a hacer en el caso del laboratorio, la actividad 3, en donde ustedes de una manera muy breve, aquí necesitamos también desarrollar la capacidad para resumir la información de una manera muy breve, nos van a dar información sobre algún artículo, un desarrollo tecnológico. También les pido, léanlo con detalle y cualquier duda me lo dicen. Y finalmente, simplemente a manera de recordatorio, les subí un cuadrito, una tabla recordando cuáles son los pendientes que tenemos y cuáles son las fechas límites de entrega. Entonces les pido, quizá no lo han hecho, revisen bien esos materiales y cualquier duda, cualquier cosa que no les quede claro, con toda confianza me lo hacen saber por las vías que ya saben que nos podemos comunicar. A ver, ¿alguna pregunta sobre esto? Profesor, yo tengo una... Claro, dime. La primera parte y la segunda parte del segundo examen parcial se entregaría entonces junta, ¿verdad? Sí, es un solo documento. Sí, Muy en un bien. solo documento, nada más póngale algo que lo separe, un título parte 1, parte 2, pero en un solo documento PDF se entregaría todo. Muy bien, gracias. Y por supuesto, para hacer eso, ustedes pueden consultar lo que gusten, es decir, no es que lo tengan que tener en la memoria. Para desarrollar un proyecto, nosotros también tenemos que saber recurrir a las fuentes, consultar. Lo único que yo sí les pido es que consulten lo que quieran, excepto a las compañeras y compañeros. Es decir, cada uno, solo consultando lo que necesite, elabore esa propuesta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, seguramente cuando revisen estos materiales, insisto, léanlos, surgirán algunas dudas. Con toda confianza me pueden contactar. Otra situación, nada más les comento ya para terminar. Últimamente en la plataforma Teams he tenido un poquito de dificultades para abrir los documentos. Si ustedes ven que no se abren esos PDFs, descárguenlos, más que intentar abrirlos directamente, ahí donde están los 3 puntos, pónganle la opción descargar y eso sí se puede y así los pueden consultar de manera más sencilla. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, si no hay preguntas o dudas, pues igual les agradezco mucho su presencia, su atención. Les deseo un excelente fin de semana y nos veríamos pues el próximo lunes para terminar con esta unidad y el martes ya retomaríamos para las compañeras, compañeros que falten, retomaríamos ya las últimas sesiones de trabajo en el laboratorio. Entonces, pues les deseo un muy buen fin de semana. Muchas gracias por su presencia y nos vemos el día lunes. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.